La inflación mensual de julio del 2021 fue del 0,32%, que contrasta contra el 0% de inflación mensual en julio de 2020. Esto significa que la inflación anual, que a junio de 2021 observaba una variación del 3,63%, pasa a estar 3 puntos básicos por debajo del 4% y se ubica en el 3,97%, con lo cual la inflación anual a julio de 2021 es casi el doble de la inflación anual que teníamos en julio del 2020 y asimismo esta variación mensual del 0,32% supera con creces el máximo de las expectativas de los analistas en la encuesta del Banco de la República, que estaba en el 0,26%, y se ubica cada vez más cerca del máximo de las expectativas de inflación puestas en diciembre de 2021, que es del 4,48%. La principal división que aportó a la inflación fue la división de arriendos y servicios públicos domiciliarios, con 10 puntos básicos. De estos 10 puntos básicos, 4 fueron aportados por los arriendos, 2 por el gas domiciliario, 2 por la electricidad y 1 punto respectivamente por el servicio de agua, el servicio de aseo y los servicios de copropiedad, como el pago de administración en propiedad horizontal. Después de estos 10 puntos básicos que fueron aportados por los arriendos y servicios públicos domiciliarios, destacan los alimentos consumidos al interior del hogar. Aportaron 6 puntos básicos, que son el resultado de aproximadamente 13 puntos básicos positivos aportados de la siguiente forma: 3 puntos por huevos, 3 puntos por pollos, 2 puntos por carne de res y 2 puntos por aceites comestibles, para 10 puntos básicos, y 3 puntos aportados individualmente, cada uno de ellos, por frutas frescas, cerdo y hortalizas. Mientras tanto, de esos 13 puntos básicos positivos, tenemos la papa con 4 puntos básicos negativos y la cebolla, que está aportando aproximadamente 3 puntos básicos negativos. Recordemos, tenemos un promedio nacional del 0,32%, que ve a 2 ciudades del suroccidente del país, Popayán y Florencia, observando inflaciones negativas, en el caso de Popayán del menos 0,28% y de Florencia del menos 0,04%. Estos dos casos se deben a los ajustes necesarios en el comportamiento de los precios después de que estas ciudades del suroccidente, específicamente Popayán y Florencia, vieron inflaciones en el mes de mayo casi 4 veces la inflación promedio mensual del total nacional, que fue del 1%. Mientras tanto, tenemos a Santa Marta como la ciudad con la mayor variación mensual, en este caso del 0,71%, que más que duplica el promedio nacional, debido principalmente a una indexación de arriendos que multiplica por 6 el aporte de 4 puntos básicos de los arriendos en el promedio nacional, y asimismo la carne de aves o el pollo, que en el promedio nacional, como lo recuerdan, aporta 3 puntos básicos, en Santa Marta está aportando 15 puntos básicos al comportamiento de la inflación. Para el caso particular de Bogotá, Bogotá nos ayuda a repasar el promedio nacional, un resultado que a 2 decimales es idéntico al promedio nacional del 0,32%. Vemos una normalidad en los aportes que hace la comida por fuera del hogar, los huevos y la carne de res dentro de la canasta de alimentos dentro y fuera del hogar. A título de ejemplo, recordemos que el corrientazo en el total nacional está aportando 5 puntos básicos de los 32 de inflación mensual. En el caso particular de Bogotá, está aportando estos mismos 5 puntos básicos. En términos de ingresos, debemos recordar que en la variación mensual, el 0,32% estuvo aportado en la mitad, es decir, en 16 puntos básicos, 10 por los arriendos y los servicios públicos domiciliarios y 6 por la comida al interior del hogar. Esto lleva a que ese balance entre
dos divisiones de gasto que tienen un peso más importante en los hogares pobres y vulnerables y menos importante en los hogares en situación de ingresos altos, tenemos que la variación mensual casi que converge en el mismo porcentaje del 0,32% para todas las clases sociales. Sin embargo, la inflación anual todavía observa unas brechas a resaltar. Recordemos, la inflación anual en Colombia cierra en julio de 2021 con un 3,97%, que para los hogares de ingresos altos se lee como apenas del 3,01%, mientras que para los hogares en situación de pobreza se lee como una inflación del 4,48%, con lo cual todavía tenemos unos sesgos mucho más marcados de la afectación del comportamiento de los precios en los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.